En último caso, nos cuesta la aplicación de todo lo que sabemos. Pero yo quiero reforzar hoy un mensaje de Dios a través del profeta Joel. El profeta Joel fue un profeta de los más adventistas, ¿no? Y digo esto porque el centro de su pensamiento y todo lo que él escribe y todo lo que dice y todo gira en torno al día del Señor. Él está pensando constantemente en aquel evento en el cual se soluciona todo para la humanidad. El día del Señor, la segunda venida de Cristo, es el día en que se restaura todo. Se acaban los problemas, se acaba la muerte, nos reencontramos con nuestros amados. Yo no sé si estoy hablando a alguien que tiene un impedimento físico, una persona mutilada, una persona que perdió algunos de los sentidos, etcétera, etcétera. Ese es el día más feliz para aquellos que conocemos y amamos al Señor. Pero en contrapartida de esto, aquel día del Señor también va a ser un día trascendente para aquellos que no conocen a Dios. Y así como nosotros alzaremos los brazos y diremos, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará, habrá un grupo de gente que con pavor pedirá a las rocas que les caigan encima porque no pueden soportar de ver a aquel que o no conocieron o rechazaron. Entonces el profeta Joel tiene una mirada muy particular acerca de ese día, el día del Señor, y tiene básicamente dos mensajes. Un mensaje a la iglesia, un mensaje al pueblo de Dios, y un mensaje a aquellos que aún no forman parte del pueblo de Dios, que no conocen, no tuvieron la oportunidad o no se interesaron, rechazaron, en síntesis, no saben. Así que yo los invito al libro de Joel. Es un profeta difícil de datar, de ponerle una fecha. Los eruditos discuten, algunos lo ponen por el año 700 y pico antes de Cristo, otros lo ubican en el 500 y pico, el 600, y hay un contexto muy particular en que escribe el profeta, y eso es lo que yo quiero enfatizar. En el capítulo 1 se menciona, por ejemplo, una invasión de langostas. Aquellos que conocen del campo o tienen experiencia o simplemente saben, la langosta come todo, ¿sí? Nosotros teníamos un amigo que le decíamos langosta, ya se imagina, ¿no? Y cuando colportábamos ni hablar. Pero la langosta te genera una crisis económica. Se come la producción vegetal y a su vez los animales no tienen qué comer. Así que no hay para la ensalada y no hay animales tampoco para el asado, dicen acá. O sea, te genera una crisis. Un pueblo agricultor que vivía de lo que producía, una plaga de langosta era fatal, era fatal. Sumado a esto, se da la invasión de un pueblo enemigo. Aparentemente es una referencia, y nosotros nos inclinamos más hacia el lado de que fue en tiempos de Nabucodonosor, para que ustedes asocien cercano a Daniel y sus amigos. En ese contexto que ya Jeremías anunciaba, va a venir un pueblo, va a invadir, es una disciplina de Dios, sométanse, y el pueblo orgulloso dijo, no, Dios está con nosotros, somos el pueblo de Dios. ¿Quién es Nabucodonosor? ¿Quiénes son estos? Y bueno, Nabucodonosor tuvo que meter mano dura y fue peor de lo que podría haber sido. Allí lo llevan a Daniel, ustedes conocen la historia. Como parte de esa destrucción, también se derribó el templo y se arruinó el altar y había un contexto muy, muy difícil. No es muy distinto al que nos toca vivir hoy. Crisis económica, una crisis política y social por la invasión de estos enemigos, aparentemente los babilonios, y a su vez una crisis espiritual y moral porque no funcionaba el santuario.
porque no había sacrificio, no había ofrenda, por ende no había perdón, no había salvación, no había esperanza. No podía existir un marco peor que este: crisis económica, político, social y espiritual. En el capítulo 1 de Joel, en el versículo 2, dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. En otras palabras, lo que está sucediendo nunca pasó. Esto es algo inédito. Tal crisis, tal entorno social, político, económico, religioso, nunca fue así. Nunca fue así. Creo que es aplicable a nuestros días. Los que son más grandes saben que 10 años atrás la vida era distinta. La otra vez charlaba con mi hijo que tiene 8 años, con Renzo. Y yo le contaba a Renzo que cuando yo era chico jugaba en la vereda. Claro, ustedes viven acá en la villa. Acá todavía se puede. Pero ahora nosotros vivimos en Córdoba, vivíamos en Tucumán, estuvimos en Salta. Y mis hijos no conocen lo que es jugar en la vereda. Tuvimos que comprar, cuando estábamos en Salta, tuvimos que comprar un perro, aquellos que les gustan los perros, un mastín. Es un perro buenísimo, no es agresivo ni nada, pero tiene una cara de asesino serial que no se acerca a nadie. Así que mi esposa, para ir a comprar a la esquina, literalmente, tenía que ir con la perra. Y primero salía, miraba de un lado, del otro, y salía con la perra. Aún así la corretearon una vez, ¿no? Teníamos otra perrita antes y se la habían robado. Así que dijimos, vamos a comprar un perro que no se lo roben, ¿no? Pesa como 60 kilos, por lo menos se le iba a hacer difícil. Otra época. Yo era chico, le contaba a mi hijo, jugaba en la vereda a la pelota, jugábamos, bueno, se van a dar cuenta de que soy veterano, a las bolitas, con el trompo, ¿no? Eran otros tiempos. Y claro, a la puesta del sol, previo a la cena, una merienda tardía, salían mis padres, Pablo, Laura, Gustavo, y los 3 hermanitos veníamos corriendo, ¿no? No siempre éramos tan obedientes, pero cuando era la hora de la cena íbamos corriendo. Y ellos no conocen eso. Ellos no saben. Los amigos, escuela sabática, club de conquistadores, el colegio. Así que bueno, era algo que le iban a contar a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Tantas cosas que habían cambiado. Versículo 9 del capítulo 1. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto y se perdió el aceite. Yo quiero enfatizar en estos 3 elementos hoy. El trigo, ¿qué se hace con el trigo? Harina para pan. Bien, era la base de la alimentación. El pan, el mosto. ¿Qué será el mosto? El jugo de uvas, ¿sí? Vino, que era la bebida, y el aceite. Bien, con el aceite se hacían las masas, con el aceite se hacían elementos de limpieza, hasta jabón, con el aceite se prendían las lámparas, con el aceite se hacían ungüentos para sanarse, etcétera, etcétera. Así que eso era vital para ellos. Pero esto tiene no solo un mensaje literal, sino una dimensión espiritual, simbólica, que ya vamos a ver. Hacemos un saltito al capítulo 2 y vemos el versículo 12. Por eso, porque la cosa está mal, porque vino la langosta, porque están los invasores, porque espiritualmente estamos en crisis, etc. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí,
con todo vuestro corazón. Y pregunto, ¿hay otra forma de convertirse? No existe. Para convertirnos a Dios, o lo hacemos de todo corazón o no lo hacemos. Al punto que en el mensaje a la Odisea se le dice, o frío o caliente. Hasta es preferible que tomes una decisión, pero no que estés a medias tintas. No sé si acá se usa, seguramente, ¿no? Decimos, este está con un piecito adentro y con el otro afuera, ¿no? Algunos, bueno, más pintorescos en su hablar, dicen, este no es ni chicha ni limonada. Y aquellos que son un poquito más de armas tomar, dicen, no, este quiere estar bien con Dios y con el diablo. Y bueno, y el pueblo estaba en esta condición. Una mediocridad espiritual, tan cobardes que no eran capaces de jugársela por Dios, de consagrarse, de entregarse a Dios plenamente, y a su vez esa cobardía tampoco les permitía estar plenamente en el mundo, porque ellos conocían la verdad. Y es la triste condición de muchos, incluso de muchos de nuestros jóvenes, a la mañana en la iglesia y a la noche en un boliche. Y por eso es que Dios llama a que la conversión sea genuina, sea de todo corazón. Versículo 13 del capítulo 2. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. No sé por qué causa el ser humano se preocupa más por lo externo que por lo interno. Para ellos era más fácil hacer una especie de teatro, ¿no? Y para mostrar contrición, arrepentimiento, dolor por el pecado, rompían la ropa y todos decían, wow, qué consagrado. Cómo se impresiona, cómo rechaza el pecado. Y Jesús, leyendo el corazón, les dijo, son sepulcros blanqueados. Y muchas veces nos pasa que somos adventistas solo del séptimo día. Y el sábado a la mañana agarramos la Biblia, la desempolvamos y venimos, nos disfrazamos de oveja y una cara de santos increíble. Claro, nos vemos entre nosotros y casi que levitamos, ¿no? Pero el Señor llama a una conversión profunda, a una conversión genuina. ¿Y por qué está tan interesado en la conversión? Bueno, para el profeta Joel todo gira en torno al día del Señor, ¿sí? La conversión tiene que ver con estar listos, con estar preparados para aquel día. Que ojo, aquel día no siempre está tan distante como pensamos. Aquel día puede llegarnos hoy, ¿sí? No voy a entrar en detalle para no ponerme trágico, pero estar preparados. Pero también Dios tiene otra intención, que si nosotros nos consagramos, si nosotros en vez de rasgar los vestidos, rasgamos el corazón y caemos ante Dios para que Él nos sane y nos use, podemos ser instrumentos de salvación para otros. Y aquellos que son padres entienden que se ama al hijo que se porta bien, se lo ama. Pero también se lo ama al hijo que se porta mal. Al hijo que pide la herencia, que va, que la malgasta, que despilfarra la plata y su vida. Y Dios está tan preocupado por ese que está al lado siempre, como lo está por aquel que es su hijo. Tal vez no está en la iglesia. Y estoy pensando en los de afuera. Estoy pensando en los que no conocen, o que conociendo rechazan, o lo que fuere. Dios está preocupado por nosotros que estamos hoy acá, pero también está preocupado por los de afuera. Y fíjense este versículo, capítulo 2, versículo 18. Es un texto que a mí me impactó. Jehová, solícito por su tierra, ¿qué hará?
perdonará a su pueblo. Decíamos que el mensaje tenía como una bifurcación. Por un lado, un mensaje al pueblo de Dios, pero también Dios está interesado en los de afuera, en la tierra, en el mundo, en el resto de sus hijos. Y como Dios está interesado también en salvarlos a ellos, necesita perdonarnos a nosotros. ¿Notan la intención de Dios? Porque si no trabaja con el pueblo, si no se producen conversiones en el seno de la iglesia, ¿cómo vamos a predicar a los de afuera? Se nos viene Semana Santa y muchas veces hacemos un poco de bulla en Semana Santa, pero terminó el evento y ya está, hasta el próximo año. Es como querer invitar a alguien a casa a comer y no tenemos qué servir. Y llegan a la iglesia y ven que se entrecruzan miradas, que ve que están peleados, que no se quieren, que esto, que lo otro. Y como Dios está preocupado en salvar a los otros, nos tiene que salvar primero a nosotros. ¿Les parece lógico? Versículo 19. Responderá Jehová y dirá ¿a quién? Al pueblo. Esto es para la iglesia, ¿sí? Después Dios va a hablar para los del mundo. Ahora le habla a la iglesia y les dice: he aquí yo os envío, ¿qué cosa? Pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Decíamos que esto tiene un mensaje literal, porque Dios habría de proveer el sustento, que se comió la langosta, que se llevaron los invasores, etc. Pero tiene una dimensión espiritual cuando Jesús toma el pan, lo parte y dice: esto es mi cuerpo. Cuando Jesús, hablando del maná, dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Así que cuando acá Jehová le promete al pueblo que tendría pan, no solo le daría algo de comer, sino que les daría el verdadero pan, que sería partido para nuestra salvación. Y cuando Dios promete que los llenaría de mosto, de vino, también les está diciendo, como dice en Apocalipsis, y emblanquecieron sus ropas, ¿en qué? En la sangre del Cordero. Así que cuando Dios ofrece pan y ofrece vino, está ofreciendo salvación, perdón de pecados. Y a ver, yo no sé cómo vinimos hoy. Yo imagino que todos tenemos nuestras luchas. Y yo en primer lugar los felicito por estar. Pero es probable que alguno venga herido, golpeado. En la semana caíste en lo que le prometiste a Dios que no ibas a caer. Y ahí vamos, cayendo, levantando, con nuestras dificultades, con nuestras tentaciones. Pero gloria a Dios que acá estamos. Y la iglesia se torna una especie de trinchera, ¿no? Y acá estamos heridos, algún balazo, algún golpe tenemos, pero acá estamos. Y el Señor nos sana, nos venda. Después saldremos nuevamente a la batalla, pero fortalecidos en el Señor. Así que yo no sé cómo estás, pero sí sé cómo podés estar y cómo el Señor quiere que estés. Y por eso es que ofrece pan, vino y algo más: aceite. ¿Qué será el aceite? El Espíritu Santo. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? Las 10 estaban preparadas para las bodas, aparentemente. Las 10 tenían lámparas, las 10 esperaban el esposo, las 10 soñaban con llegar a las bodas. Pero a la vista de Dios, las 10 no eran iguales. Y el grupo se dividió entre prudentes y las otras eran insensatas, necias, fatuas, dice algunas versiones. ¿Y por qué estas fueron fatuas? ¿Por qué estas no entraron? ¿Por qué quedaron llorando, crujiendo los dientes afuera? Le faltaba aceite, le faltaba Espíritu Santo, le faltaba conexión, comunión con Dios. Claro,
¿Estaban vestidas de ovejas? Sí. ¿Tenían la Biblia bajo el brazo? Sí. ¿Eran adventistas del séptimo día? Sí, solo del séptimo. Por eso rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ahora, esto le dice a la iglesia. ¿Sí? Este es el mensaje para la iglesia. Hay pan, hay vino, hay aceite en abundancia. Y luego Joel va a desarrollar esto y dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ustedes conocen el texto, ¿no? Y profetizarán los niños y los ancianos y habrá sueños, etc. Ahora escuchen lo que Dios le dice al mundo, a la tierra. Versículo 21. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Algunas versiones dicen maravillas, ¿no? Grandes cosas, maravillas. Fíjense qué mensaje tan tremendo para los de afuera, pero tan significativo para nosotros. Se les dice a los de afuera, no temas, porque yo voy a hacer grandes cosas. ¿Y saben quiénes son el instrumento de Dios para que Él haga grandes cosas? ¿Saben quiénes son? Somos nosotros. Sos vos. Soy yo. Con nuestras limitaciones, con nuestras flaquezas, con nuestros defectos, tal vez más humanos de lo que quisiéramos ser, pero Dios va a obrar a través de nosotros. La hermana Juay vio ese famoso ejército de jóvenes. Somos nosotros en la profecía. Grandes soldados del Evangelio ya entregan la antorcha a los que vienen. Y con dolor ven que lo que venimos predicando el día del Señor hace tantas décadas todavía no se cumplió. Y seguimos acá. Y seguimos acá porque nos resulta más fácil disfrazarnos de oveja que ser ovejas y colocarnos en brazos del pastor. Y seguimos acá, pero no sé ustedes, yo ya quiero volver a casa. ¿Hasta cuándo seguir enterrando a nuestros seres queridos? ¿Hasta cuándo convivir con la enfermedad, con el dolor? Hace poco me tocó ir al velorio de un muchacho joven, 30 años, 30 y poquitos años. Electricista, trabajando, cometió un error, falleció. En el velorio la nena chiquita, 3, 4 años, pega un grito y dice, papá, no te vayas, no me dejes. Y la abuela, bien intencionada, como toda abuela, la agarra y le dice, tranquila que Dios se lo llevó. Distorsionando también la imagen de Dios, pero es la luz que tiene, es lo que conoce. Y esa nenita con una teología más lógica le dice, pero ¿por qué se lo llevó si yo lo necesito más? Y en este mundo vivimos así, desequilibrios, injusticias. ¿Por qué sufre el inocente? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y mientras tanto, la esperanza de la tierra está en otra. Mientras tanto, el método que Dios tiene para salvar almas, que somos nosotros, estamos desenfocados, mirando a otro lado, tal vez muy metidos en nuestras propias cosas, no sé. A mí me emociona cuando Dios le dice a la tierra, no temas, alégrate y gózate, voy a hacer maravillas. A la tarde les voy a contar la historia de Don Colina, así que no falten a la tarde. Estábamos en Chaco haciendo una campaña evangelística, un hombre iba en silla de ruedas todas las noches, yo iba a visitarlo y en un momento me apuró, ¿no? Y me dice, pastor, ore para que me levante de la silla de ruedas y camine. Ay, ay, ay. La verdad que me atoró. ¿Qué le decís? Claro, uno rápido abre el paraguas, ¿no? Bueno, la voluntad del Señor, uno nunca sabe qué es, escudando, maquillando mi falta de fe. A la tarde les cuento qué pasó con Don Colina. Dios quiere hacer grandes cosas.
Estábamos en una campaña en General Güemes. Hoy me alegró ver una hermana de Güemes, la hermana Flora, no sé si está o estaba por ahí. Estábamos haciendo una campaña y en un momento decidimos arreglar un poquito la iglesia. La iglesia la verdad que estaba fea. Había una ferretería grande al frente y la iglesia quedaba puerta con puerta y tenía un revoque rústico. Estaba fea la iglesia. La mayoría de la gente sabía que era una iglesia. Pensaban que era el depósito de la ferretería. Así que reunimos la junta, y estos son los peligros de la democracia, reunimos la junta y decidimos, bueno, vamos a pintar. Muy bien, ¿de qué color? Y una hermana iluminada levanta la mano y dice azul. Y yo digo, azul. O sea, pasamos de depósito de ferretería a comisaría de barrio. Pero bueno, hay que seguir el procedimiento. Yo traté de reinterpretarla a la hermana, decir, bueno, hermano, usted me dice un celeste, tal vez un tono pastel. No, azul, azul. Y la hermana estaba firme que quería azul. Así que bueno, hay apoyo, hay apoyo. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, votamos unánime, Iglesia Azul. Y ustedes saben, una vez que se vota, estamos todos en el mismo barco, vamos para adelante. Así que quedó la Iglesia Azul. Un azul rabioso, era para verlo con lentes de sol. Pero bueno, nosotros no sabíamos que simultáneamente, aquel miércoles a la noche, don Pedro estaba orando. Pedro era un hombre ahí en una localidad cercana a Güemes, muy espiritual, que buscaba a Dios de corazón. Y había rebotado ya por muchas iglesias y en el espíritu él sentía que no era su lugar. Así que aquella noche él se durmió orando, pidiéndole a Dios que lo llevara a la iglesia verdadera. Comenzamos la campaña, un lunes, y esa noche a las 20 horas, yo recuerdo, estaba ahí a la entrada mirando, y pasó un hombre en bicicleta frente a la iglesia, vio la iglesia, paró, bajó de su bici, estacionó la bici adentro, pasó como Juan por su casa y se sentó en el primer banco. Yo no lo conocía, yo me jactaba de conocer a todos los hermanos. ¿Quién será que con tanta holgura entra a la iglesia? Pero bueno, después yo hice un sondeo, siempre se hacen las campañas, ¿quiénes vinieron por la radio? ¿No? Entonces un grupo levanta y vos tenés que un 25%, un 10, 15% por la radio y vas viendo la efectividad. ¿Quién vino por el volante? Otro tanto, y vas viendo, el porcentaje te sirve en la estadística. ¿Quién vino por un hermano? Bueno, y él no levantaba. Así que yo pensaba, ¿quién lo trajo? Termina la reunión, me acerco, lo saludo, charlamos y le pregunto, qué lindo tenerlo, me alegra verlo, nos vemos mañana, pero cuénteme quién lo trajo, quién lo invitó, cómo fue que usted llegó hasta acá. Y me dijo, a mí me trajo Dios. Así que me sorprendió. Cuénteme un poquito más. Hace un par de miércoles atrás, a la noche, yo estaba orando para conocer la verdad, etcétera, etcétera, lo que les conté. Y cuando me dormí, una voz me dijo, tenés que ir el lunes a las 20 horas a la iglesia azul. Así que yo pasaba en la bici, vi la iglesia azul y digo, esta es la iglesia a la que Dios me dijo que tenía que venir. Y Pedro asistió las 30 noches que fueron de profecías y Pedro se bautizó y sigue firme en la iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas. Una de esas noches, terminada la reunión, se acercan dos hermanas. Los pastores saben que cuando vienen de a uno, los hermanos, es una cosa. Cuando te vienen de a dos, pues ya te preocupas un poco más. Y vienen las dos hermanas, se me paran al frente y me dice, pastor, nosotras no estamos locas. Y yo le digo, comenzaron mal, porque la mayoría de los que están dicen eso. Y me dice, no, ¿le podemos contar algo? Sí, ¿cómo no? ¿Puede ser que veamos ángeles?
A ver, no oramos pidiendo que Dios acompañe, no creemos que el Señor junto a los ángeles se suman en la alabanza y que los ángeles cantan, y no creemos que son espíritus ministradores en pro de la salvación de las almas. Así que yo les respondí, sí, puede ser, todavía con un poco de duda. Y me dice, pastor, cuando usted hizo el llamado para entregar el corazón a Jesús y la gente pasaba adelante, nosotros vimos 2 ángeles que entraron por el pasillo central de la iglesia. La tomaron a una chica que estaba a la izquierda, al medio. La quisieron levantar y esta chica no quiso. Los ángeles se dieron media vuelta y se pararon otra vez al fondo. Yo quedé helado. Eran 2 hermanas que lo habían visto. Así que al día siguiente, apenas llegó esa chica, yo la abordé y le dije, hola Janina, anoche las hermanas se quedaron para hablar conmigo y me dijeron esto, que cuando yo hice el llamado para entregar la vida a Jesús, vos no te paraste, aunque vinieron 2 ángeles y te quisieron levantar. Y la chica se quebró y empezó a llorar y lloraba y lloraba. Y al rato, cuando pudo hablar, me dijo, sí, yo sentí que me quisieron levantar. Y temblaba y no pasé y no me animé. Esa noche yo volví a hacer un llamado y Janina pasó. Finalmente ella estaba estudiando la Biblia, terminó de estudiar y se bautizó. Dios quiere hacer grandes cosas. Tierra, no temas, porque la iglesia hará su parte. Mundo, no te desanimes, porque la iglesia que conoce a su Dios se prepara, entrega su corazón. Dios dará pan, Dios dará vino, Dios dará aceite. Nosotros tenemos que poner el cuerpo, tenemos que estar dispuestos y el Señor hará maravillas. ¿Qué le decimos al mundo? ¿Que se quede tranquilo? Mientras vivamos, las piedras no tienen que hablar. Mientras vivamos, esta tarea es nuestra. Que Dios nos bendiga y que podamos, como dicen los conquistadores, cumplir fielmente con la parte que nos toca. ¿Les parece que hacemos una oración? Querido Dios, gracias por tus bendiciones. A pesar de lo que somos, de lo que hacemos, tú estás dispuesto a darnos pan, vino y aceite. A darnos a Jesús en sacrificio por nuestros pecados, a perdonarnos y limpiarnos en la sangre del Cordero y que tu Espíritu Santo pueda tomar pleno control de nuestra vida. Bendice a cada uno de los presentes. Tú conoces la necesidad de cada uno. Suple según tu infinita misericordia y permítenos ser instrumentos para salvación. Y aquellos que aún no te conocen, que podamos en tu nombre hacer maravillas para traerlos junto a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar este último canto para finalizar este culto y les pedimos que en la segunda repetición vayan saliendo de adelante hacia atrás reverentemente.